idea hoy es, a petición de Tafrisa, es hacer un breve resumen de la situación actual de este sector en cuanto a la tecnología que se aplica, un poco la visión de lo que podría ser en el futuro la evolución de estos equipos y finalmente mi intención también es dedicar la última parte, que podría ser pues 20 minutos o media hora, digamos, a un juego así de preguntas-respuestas o de cuestiones que se susciten. Yo voy a suscitar unas cuantas, pero que no son exclusivas, que quien quiera, llegado un momento, pues puede plantear las que considere oportunas. Además, si durante el transcurso de la exposición alguien tiene alguna ocurrencia o alguna puntualización, objeción, pues puede levantar la mano y le atendemos. Bien, para empezar he de decir que la persona que a mí me introdujo hace unos años en este mundo, persona que desgraciadamente falleció y que algunos de los aquí presentes conocen, que se llamaba Antonio Solé. Cuando yo empezaba con todo esto, un día me cogió por su cuenta y me dijo: mira, Ferran, la tecnología, me lo dijo en catalán pero traduzco directamente, toda tecnología de los secaderos se puede resumir, se puede envolver en una hoja de pino. Yo me quedé así un poco perplejo porque justamente empezaba y me parecía la cosa un poco compleja y complicada. ¿Se me oye bien al fondo? ¿Sí? Vale. Con el tiempo llegué a comprender dos cosas. Una, que realmente la tecnología era muy sencilla, porque era una simple aplicación de lo que siempre se había hecho en los momentos más primitivos. Lo único que más o menos automatizado, con los adelantos propios pues, de la electrónica y de la técnica frigorífica. La otra parte es que realmente entonces y ahora se ha avanzado muy poco, por no decir nada, en cuestiones fundamentales. Exagerando un poco, imagínense ustedes que hoy en día los ingenieros de caminos, canales y puertos o los arquitectos no tuvieran tablas de resistencias de materiales con los cuales construir los puentes o las estructuras de los edificios y tuvieran que hacerlo pues más o menos según su experiencia, según un criterio, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, evidentemente se harían casas como se hacían en tiempo de los romanos o antes, pero realmente encontraríamos algo a faltar. Bien, en la tecnología del secado realmente falta una cosa esencial, que es unos estudios de base que nos indiquen, nos permitan conocer para cada circunstancia, para cada situación, para cada condición ambiental, cuál es la velocidad de merma o de extracción de agua que tiene el producto. Con lo cual, sin saber esto, es muy difícil, por no decir imposible, conocer cuál va a ser la evolución de todo el producto que está en una cámara y poder garantizar un cierto grado de uniformidad. Hoy en día, claro, lo normal sería que alguien a la que encargara un equipo de secado dijera: bueno, oiga, yo quiero que usted me garantice que los chorizos que voy a hacer, supuesto que por mi parte voy a cumplir en que todos pesen lo mismo, que todos pesen pues más o menos 5 gramos, y yo quiero llegar a que al final del proceso la dispersión máxima sea pues de más o menos 10 gramos. ¿No? Bueno, hoy en día no hay nadie que sea capaz de garantizar esto, ¿no? Porque faltan los estudios de base. Entonces, bueno, los que diseñamos y los que fabrican equipos, pues nos hemos de valer de nuestra experiencia, de nuestro buen criterio y de nuestra prudencia para no hacer muchos desastres. Y a veces, pues, a pesar de todo, eso puede llegar a ocurrir cuando uno se atreve más allá de lo que la experiencia le puede aconsejar. Bien, dicho esto, empiezo un poco la exposición, ¿no?
no hace falta insistir mucho en para qué hay que secar los productos, ¿no? Los productos hay que secarlos pues, por dos motivos fundamentales. Uno, porque si conservamos el agua en su interior, estos productos se pudrirían. Y dos, porque salvado este punto, los productos cárnicos mejoran en su gusto, es decir, en sus cualidades organolépticas, cuando la cantidad de agua en su interior ha disminuido, de tal suerte que el interior de las células, lo que es la corteza celular, revienta y lo que es el citoplasma se difunde por el interior del producto. Y eso es lo que le da mejor gusto. Bien. Dicho esto, también hay que decir pues, que en lo que es el proceso de secado hay que evitar dos fenómenos extremos. Uno es el secar demasiado a prisa, es decir, intentar sacar el agua más rápidamente del producto de lo que es capaz de llegar del interior hasta la corteza. Entonces eso produce lo que se llama un acortezamiento, es decir, una impermeabilización de la superficie que impide que siga progresando la merma de agua. Con lo cual, si este fenómeno se agudiza, se hace irreversible y las características son absolutamente funestas para el producto, porque al haber una concentración muy grande de agua en el interior, pues puede llegar a este producto pues, ser totalmente incomestible. Bien. Otro peligro, pero no irreversible, es el del remelo. Es decir, cuando nosotros intentamos sacar agua tan lentamente que se produce una acumulación de bacterias, hongos, levaduras en la superficie, que es lo que comúnmente se llama el remelo, que lo que hace es que impide encima que el agua siga saliendo, con lo cual las consecuencias podrían ser las mismas que las del acortezamiento, con la única diferencia que esto, pues una vez detectado, si lavamos el producto pues, y reconducimos el proceso, pues podemos seguir sin problemas, ¿no? Bien. Dicho esto, pasamos a una cuestión fundamental. Nosotros tenemos un producto, en este caso pues un embutido, pero podría ser un jamón también, pero en el secado, ¿qué ocurre? Pues que el agua ha de salir del centro a la superficie. Y una vez llega a la superficie, pues se transmite al exterior en forma de vapor. Claro, esto se hace así de motu propio y por gracia divina. Bueno, por gracia divina, para los que tengan fe, pues también. No, pero la gracia divina tiene un vehículo que es la aportación de energía, ¿no? Es decir, nosotros todos sabemos que para hacer hervir agua necesitamos calentarla. Pues bueno, para hacer pasar agua en la superficie del producto de líquido a vapor, se necesita una aportación de calor. ¿De dónde saca el calor? ¿De dónde se saca el calor? Bueno, el calor, el agua lo saca de la misma superficie del producto y este a su vez lo saca del exterior. Es decir, para secar, lo que es absolutamente necesario es una aportación de calor. Aquí, quien ha organizado esto es una empresa de frío, pero de momento todavía estamos en el apartado del calor, ¿no? Es decir, necesitamos imperativamente calor para secar. Y luego, evidentemente, necesitamos que una corriente de aire se nos lleve ese vapor que se forma alrededor del producto, necesitamos que se lo lleve para que ese producto pueda seguir evaporando, porque si no, alrededor del producto se formaría una capa de humedad y entonces pues, no progresaría el secado. Bien. Entonces, eso es lo básico. Esto es lo básico, es decir, aportación de calor y aire que se nos lleve el vapor de agua. ¿A dónde? Aquí empezamos con las distintas variantes. Si se trata de un secadero natural, que es el que algunos conocen de cuando el tiempo los braseros y esas cosas, pues bueno, se abrían las ventanas, el aire pasaba, los braseros abajo daban ese calorcillo justamente para que el producto recibiera la energía suficiente para sacar agua y ya está, y eso funcionaba. Bien,
Un secadero natural, como estos, natural ayudado, digamos, podría perfeccionarse, pues en vez de poniendo braseros, poniendo un sistema de calefacción, ya fuera por resistencias eléctricas o fuera por agua caliente, etcétera, pero con la condición esta, que nosotros hemos de aportar tanto calor como agua queremos sacar. En concreto, aproximadamente, estos son unas 560 kilocalorías por kilo de agua que hemos de sacar. Bien, los secaderos naturales funcionan así. Evidentemente, hay secaderos naturales que no llevan nada. El más natural de todos, simplemente abrir y cerrar ventanas y ya está. Entonces, bueno, ¿y el calor de dónde sale? Bueno, pues el calor sale del aire que pasa, que tiene tendencia a salir algo más frío de lo que ha entrado, porque justamente al cargarse de humedad disminuye su temperatura. Claro, cuando nosotros queremos secar, no dejando pasar libremente aire, porque esto nos condiciona el secado a una situación exterior que no controlamos, ¿qué hemos de hacer? Hemos de recircular aire. El mismo aire que se nos lleva la humedad, lo hemos de hacer pasar por algún sitio donde esa humedad la recojamos para devolverle otra vez un aire suficientemente energético, es decir, con menos agua, pero más caliente, para poder seguir sacando agua del producto. Esto es lo que ocurre en los equipos de secado. Los equipos de secado, ya sea con un climatizador habitual o ya sea con plafones en el techo, de esos que cogen el aire por el centro y lo sueltan por los lados, pues nosotros ¿qué tenemos? Pues bueno, el aire entra, el aire que viene de coger la humedad del producto y que viene húmedo, pasa a través de una batería de frío, suficientemente fría como para que el agua se quede condensada en las aletas, ¿no? Y entonces, pues esta agua finalmente se cae y se va al desagüe por una bandeja. Acto seguido, este aire lo calentamos lo suficiente para que sea capaz, impulsado por el ventilador otra vez hacia la cámara, para seguir sacando humedad del producto. Bueno, entonces, aquí ya lo que ocurre es que se produce un poco la multiplicación de los panes y los peces o el pequeño milagro de las instalaciones frigoríficas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en una máquina de frío, por cada kilovatio que nosotros consumimos de electricidad, sacamos entre 2 y 3 kilovatios de frío y entre 3 y 4 de calor, y solamente gastamos 1. Claro, eso quiere decir que la energía que gastábamos antes, que teníamos que gastar antes, si quisiéramos simplemente sacar el agua calentando aire y mandándolo a la calle, ahora gastaremos pues, entre 2 y 3 veces menos, lo cual pues, es francamente favorable. Bueno, en el transcurso del tiempo, pues se han dado distintos, no los voy a enumerar todos, pero se han dado distintas modalidades de equipos de secado, ¿no? Antiguamente se utilizaban los llamados equipos estáticos, en los cuales el calor se producía en el suelo y el frío se producía en el techo, ¿eh? Entonces, pues bueno, el aire húmedo que se humidificaba a través del producto, en la batería de frío soltaba el agua y volvía a bajar hacia abajo. De hecho, tal como se construía normalmente era así, es decir, entre línea y línea de carros, de contenedores de embutido o de jamones, se colocaban en ese mismo pasillo unos radiadores de calor, ¿eh? Aunque realmente la distribución mejor hubiera sido al revés, es decir, los radiadores situados debajo del carro y los evaporadores puestos encima del pasillo, porque entonces facilitaría más la circulación del aire. No se hacía así porque el poner
los radiadores debajo de los carros, eso imposibilitaba mucho la cuestión. Se hizo también alguna variante en que en vez de poner radiadores aquí en el suelo, se hacía el suelo radiante. Bien. De todas maneras, este sistema a nivel práctico cayó en desuso ya hace bastantes años. Es decir, hoy prácticamente que yo sepa, no se construyen instalaciones de ese tipo por lo complicado de lo que es la distribución del frío en una serie de evaporadores y el mal aprovechamiento del espacio que tienen. Perdone, pero es que ha habido un fallo técnico aquí y no hemos sido capaces de dejar el PowerPoint este. Bueno. Bien. Entonces llegamos a lo que sería lo que bastantes de los aquí presentes conocen como el secadero clásico. En el secadero clásico, pues, bueno, se coloca el producto dispuesto en el centro de la cámara y se disponen unos conductos de ventilación conectados evidentemente al climatizador, que es el que se encarga de extraer el agua y de devolvernos aire algo más caliente. Entonces, pues bueno, la configuración es esta. Unos conductos laterales de impulsión que mandan el aire hacia el suelo para que luego suba a través del género y se recoja a través de los conductos de aspiración. Esta es una configuración clásica, normal, y que en general exige que los locales sean de forma regular, es decir, rectangular. Porque ya se entiende que si el local es de formas irregulares, lo que es la corriente de aire es muy difícil de ajustar que pase de la misma manera por todo el género, porque un ancho distinto nos da resultantes distintas en el aire. Hay otro sistema que he utilizado bastante en Italia y que últimamente aquí en España pues hay algún fabricante italiano que intenta introducir, que es algo distinto. Es un sistema en el cual, suponiendo que esto sea un mueble climatizador, nosotros soltamos el aire desde el techo y lo hacemos descender a través del género para aspirarlo perdón, desde el mismo mueble climatizador. Y así, de esta manera, pues bueno, conseguir más o menos el mismo efecto. Este sistema tiene la ventaja de que no depende de la forma del recinto, porque finalmente, pues bueno, nosotros podemos ir repartiendo las bocas de difusión de aire en el techo a todo lo ancho, lo que haga falta. Entonces, bueno, se recoge el aire por el otro extremo. Ya se ve que este es un sistema en principio más imperfecto que el otro, porque hay toda una zona, que es esta de aquí, mucho más aventajada en circulación de aire que la restante, porque recibe no solamente el aire que le toca, sino todo el que viene de la parte trasera de la cámara. También hay que decir que normalmente estos equipos, para que funcionen bien, y que yo sepa, únicamente se utilizan en jamones, no en embutidos, o al menos no en embutidos para tratamiento intenso, es decir, para primera fase de secado, justamente en razón de su reparto de aire, son equipos que necesitan una tasa de ventilación, es decir, un caudal de aire mayor para conseguir los mismos efectos que el sistema que podríamos llamar convencional. Como variante para equipos de acabado de producto y tal, y también en locales que pueden tener formas irregulares, pues se puede utilizar también lo que son los evaporadores de plafón, en los cuales simplemente todos los elementos, el elemento de ventilación y las baterías están dispuestas en este elemento, que aquí en el centro tiene el ventilador y luego pues hacia los dos lados tiene dos juegos de baterías de frío y de calor que impulsan el aire hacia los lados. Entonces, pues bueno, se produce una circulación de más o menos en la dirección que hemos visto y tal. Evidentemente,
dado que estos equipos, los ventiladores son muy poco potentes, pues el hecho de que la corriente de aire llegue hasta el suelo y suba, pues si sale con Barba San Antonio, si no la Purísima. Es decir, que si el local es muy alto, pues solamente está ventilada. Si este local es de 2 metros o 2 metros y medio, pues seguramente que todo esto funciona, porque como este local sea de 5 metros, pues este género está ventilado y este muy poco, con lo cual este estará bastante más húmedo que este. Bien. Por seguir citando posibilidades, hay lo que son los deshumidificadores entálpicos, que para los que quizá algunos los conozcan, que es el sistema, el que más popular, el más conocido es el de Munters, que es hacer pasar el aire por una especie de piedra rotativa que está impregnada de una sal de bajo valor de humedad. Entonces, evidentemente, el aire que viene de la cámara, al pasar por aquí, pues suelta su humedad sobre esa piedra filtro que está llena pues, de cloruro de litio o de una sal de presión de vapor muy baja y se devuelve ese aire a la cámara. Claro, si no se hiciera nada más, esa piedra seguiría cargando de humedad y al cabo de un tiempo no haría nada. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, esta piedra que tiene forma como de rueda de molino va girando sobre su eje y en una parte determinada de su recorrido recibe una corriente de aire caliente que viene de la calle, que lo hemos calentado, y que lo único que hace pues simplemente llevarse el agua que había retenido la sal. Bueno, este sistema como podéis ver, no tiene frío, con lo cual es susceptible de que su consumo, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos sea mayor que el de un equipo frigorífico. Otra desventaja que tiene es que, evidentemente, la presión, el caudal que da es muy bajo, la presión es muy baja, y entonces cuando esto hay que repartirlo por la cámara, que suele hacerse con tubería redonda de PVC, con unos agujeros y tal, pues lo normal es tener que remover el aire con ventiladores del tipo africano o cosas de esas. Y luego, otra pega que tiene es que, evidentemente, claro, nosotros calentamos el aire a 70 grados y soltamos el aire a la calle pues, a 50 o lo que sea, con lo cual, bueno, su rendimiento energético, digamos, es manifiestamente mejorable. Pero hay equipos que, yo he visto equipos que funcionan y, bueno, nada que decir, ¿no? Lo único, pues, que evidentemente su rendimiento baja mucho con la temperatura, es decir, para trabajar a 12, 15 grados bien, para trabajar a 6, 4 grados mal, o sea, el poder de retención de la sal, o sea, del filtro este baja en picado. Bueno, cuando hemos hablado antes de que el aire ha de llevarse lo que es la atmósfera circundante al producto, de alguna manera queríamos decir que la circulación de aire es bastante importante de cara a lo que es la pérdida de agua del producto, porque si el producto no recibe corriente de aire, tiene tendencia a rápidamente ralentizar su pérdida de agua, porque se rodea de una atmósfera húmeda y no suelta agua. Por tanto, es importante la ventilación. Claro, si decimos que la ventilación es importante, quiere decirse que es importante para todo producto y que por tanto nos interesa que el efecto global de la ventilación sea lo más parecido a lo mismo a todo lo largo, a lo ancho y a lo alto de la cámara, para que las diferencias de uniformidad sean lo más pequeñas posible. Bueno, entonces, en lo que es el equipo tradicional, el que muchos de los aquí presentes conocen y que ya hemos mostrado antes, todo se basa en el hecho de que la corriente de aire del ventilador, que es la que sale por los conductos de impulsión y vuelve por la de aspiración, se ve multiplicada debido a la fuerza con la que sale por la corriente de aire inducida. Es decir, si nosotros soltamos aire aquí a mucha velocidad, se produce un efecto arrastre
que hace que finalmente el aire que, suponiendo que ahora las dos bocas soplaran a la misma velocidad, las dos corrientes de aire se encontrarían en el centro de la cámara, y por aquí tendríamos una cantidad de aire que podríamos decir, grosso modo, que es del doble del que realmente está vehiculando el ventilador, y encima concentrado sobre una zona más pequeña de la cámara. Evidentemente, si nosotros hacemos que las velocidades de salida de aire se vayan modulando entre un máximo y un mínimo, conseguimos que esa corriente de aire ascendente y potente se vaya desplazando de un lado hacia el otro, ocupando todo el ancho del género. También vemos que todo esto es verdad por debajo de las bocas de impulsión. De la línea de las bocas de impulsión para arriba, el único aire que hay es el aire del ventilador, no el aire inducido. Bueno, esto es el modelo ideal y el que todo el mundo explica. Pero este modelo, como todas las cosas ideales, como el amor ideal o la política ideal o tal, pues se ve sometido a condicionamientos que no lo desvirtúan, pero que sí que lo matizan. Eso de que el aire va pegado al suelo y no sube hasta que choca con el que viene del otro lado, es verdad si la cámara es muy estrecha, pero deja de ser verdad cuando la cámara más ancha va siendo, porque el aire, a la que llega al suelo, pues enseguida tiene tendencia a empezar a subir. Con lo cual, podría ocurrir que si hemos calculado o hemos diseñado mal el sistema, haya una zona del producto que, en vez de verse siempre recorrida por aire que sube, y solamente en el momento en que el aire sube, está recorrida por aire siempre, porque recibe un aire de forma oblicua. Seguramente algunos de los aquí presentes pues habrán sufrido o habrán visto secaderos en los cuales la zona de abajo hay un cono que está, cuando no es toda, hay un cono que está bastante quemado, es decir, con una merma bastante mayor a la que sería de esperar. Eso es debido a esto, a la falta, digamos, de adecuación del sistema de ventilación con respecto a las necesidades. Evidentemente, como es fácil de imaginar, no es lo mismo que yo sople aquí muy fuerte, con lo cual el aire cuando llega al suelo irá más pegado al suelo, que yo sople aquí muy flojito. Es decir, no es lo mismo soplar aquí a 15 metros por segundo que soplar a 5 metros por segundo. Si yo soplo muy flojo, ese aire no llega ni siquiera al suelo. Y cuando llega a medio camino ya se vuelve para arriba. La gracia de estos equipos está en que el aire, vuelvo para atrás, la gracia de estos equipos está en que el aire que pasa a través del producto sea un aire que sea mezcla del aire que sale de las bocas, que es muy agresivo porque viene del climatizador, y el aire de la cámara, que es mucho menos, con lo cual aquí este aire nos pasa aire en más cantidad, pero es menos agresivo. Pero evidentemente esto también quiere decir que este aire que pasa a ras del suelo ha de pasar lo suficientemente bajo para que no toque el producto. Aquí ya nos encontramos con un condicionamiento bastante general, ¿no? Que es que por razones de espacio, de aprovechamiento de la cámara y tal, pues la gente tiene tendencia a poner el producto lo más bajo que pueda para aprovechar el volumen. Pero claro, físicamente el aire ha de pasar por algún sitio. Y entonces, lógicamente, también cuanto más alta es la cámara, evidentemente, si aquí en vez de un carro tengo dos y esta cámara en vez de ser de 5 metros, de 3 metros es de 5, lógicamente, para tratar este producto y el piso de arriba, yo por aquí abajo he de hacer pasar el doble de aire, en principio. Lo cual quiere decir que si antes yo necesitaba ahí 40 centímetros por decir algo, pues ahora con 40 centímetros lo más probable es que no tenga suficiente, que necesite de 60 o 70. ¿Entendéis? Bien. Bueno. Bien, entonces, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la verticalidad, tenemos esos condicionamientos, ¿no? Que
nos vienen impuestas unas determinadas condiciones de velocidad de aire para que el aire vaya lo suficientemente pegado al suelo para que no nos queme el producto que está en la parte baja. Claro, la uniformidad no basta solamente con que vaya de arriba abajo, también ha de ser uniformidad de un lado a otro. La uniformidad de un lado a otro, ¿cómo se consigue? Pues evidentemente se consigue haciendo que de forma simétrica se vaya produciendo la salida de aire de un lado y de otro, para que se vayan alternando y llevando la corriente de aire pues desde aquí hasta aquí, pero no más allá, porque ese aire no haría ningún trabajo. Es decir, si nosotros tenemos el género en lo que sería la línea entre las líneas negras, esto es visto en planta, visto por encima del secadero, si nosotros hacemos toda la carga repartida entre lo que serían las líneas negras, lo ideal sería que el aire se nos repartiera entre las líneas verdes, es decir, un poquito hacia el interior de lo que es el producto, aprovechando que la parte exterior del producto, como que está en contacto directo con el aire, pues ya tiene más ventaja. Defectos que suceden, pues bueno, que ese arco no se abra lo suficiente y el aire, aunque esté centrado, se nos mueva solamente por el centro de la cámara y no llegue a los extremos, entonces vemos que el centro del producto está seco, pero los lados están, los extremos laterales están más húmedos. O se puede producir, aunque esté centrado, un barrido excesivo, es decir, que el aire en su barrido sobrepase la zona del género, en cuyo caso, pues bueno, estamos desaprovechando una parte del tiempo de funcionamiento. Y por supuesto, lo peor de todo es cuando el aire lo tenemos descentrado y por un lado nos llega hasta aquí y por otro lado se pasa, digamos, ¿no? Entonces tenemos un lado muy seco y el otro lado que prácticamente no tiene ventilación, que está digamos, pues muy húmedo, ¿eh? Todo esto pues, se ha de regular mediante el ajuste de lo que serían las velocidades de impulsión, que esto normalmente se hace con un sistema de compuertas. No entremos en más detalles de si es mejor una compuerta que dos, todo esto, en fin, o sea, estamos haciendo un pase muy rápido por todo lo que es este sistema. En sentido longitudinal lo mismo, quiero decir, o sea, no es hemos de procurar que de un extremo y de otro, en el sentido longitudinal, no se quede lo mismo. Esto también tiene que ver con el diseño de las conducciones de aire. En muchos casos, las conducciones de aire son uniformes, es decir, lo que es el conducto de impulsión acaba de la misma sección que empieza. Entra por un extremo y termina en el otro, las bocas de impulsión están debajo y normalmente cuando esto ocurre hay una cierta tendencia a que la zona por donde entran los conductos, el barrido de aire no sea tan bueno como al final. Es decir, si al final el barrido de aire se mueve entre los límites que a nosotros nos interesan, al principio el barrido de aire es más tenue y está más metido en el centro y con menos intensidad. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque debido a que por el conducto, perdón, a ver si encontramos el ratón aquí, en la medida en que por el conducto a la entrada pasa todo el aire y aquí al final solamente llega el que le toca, aquí hay una velocidad de aire muy alta y esto nos da una presión algo menor a la salida del conducto, con lo cual las velocidades son menores y tenemos menos. Esto, claro, puede ser más o menos exagerado, ¿eh? Esto se remedia diseñando los conductos mejor, es decir, haciendo que los conductos sean de sección decreciente desde el principio hasta el final, para que más o menos, digo más o menos, entre comillas, la velocidad de aire en el interior del conducto sea casi la misma, ¿eh? En tal caso, pues esto se corrige. Claro, dicho esto, pues se intuye que para determinados casos, sobre todo en secaderos en los que se procura tener un tratamiento intenso, es muy poco adecuado tener pilares que sobresalgan
de las paredes y que obliguen a que los conductos salven esos pilares. Porque, lógicamente, a cada curva tenemos lo que se llamaría una pérdida de carga y, por tanto, una pérdida de velocidad y, por tanto, a cuantas más curvas tenemos, pues menos aire estamos moviendo en aquella zona del secadero, con lo cual la uniformidad se nos puede perder. Y también lo que sería el centrado del barrido. Esto tiene menos importancia en bodegas, en cámaras de acabado, pero tiene una importancia importante en lo que serían equipos para la primera fase del tratamiento. No es que esto sea necesariamente catastrófico. Es decir, se pueden diseñar los conductos para obviar esto, pero la solución es más costosa. Lo digo porque, sobre todo en proyectos no opositado, si podéis evitar esto, pues tanto mejor. Bien. Bueno, hacer un inciso sobre... No, esperaos. Ya. Antes hemos hablado de que los secadores pueden ser... La tendencia es aprovechar el espacio y, por tanto, la tendencia ¿cuál es? Pues hacerlos cada vez más altos para que con la misma superficie poder tratar más producto. Claro, eso tiene un problema y es que, evidentemente, la ventilación pues puede llegar a tener sus problemas, porque hemos dicho, ¿no? Si yo tengo 2 carros o 3 de altura, no es lo mismo que si yo tengo 1, con lo cual el aire que debe hacer pasar por debajo, pues igual ya no me cabe debajo del producto. Por otro lado, también es cierto que el aire, conforme va subiendo, se va cargando de humedad y, por tanto, el producto que está en la parte alta tiene tendencia a secarse algo menos que el de la parte baja. Entonces, para esto se han arbitrado distintas soluciones, ninguna de las cuales, a mi modo de ver, es perfecta. Pero bueno, una de ellas es lo que se llama el flujo inverso, que es simplemente decir, bueno, como no somos capaces de que sea todo lo suficientemente uniforme, pues de vez en cuando invertimos la dirección del aire y lo que habitualmente es impulsión y aspiración, que son las líneas negras, lo invertimos y hacemos que por arriba sople y recoja por los lados. Bueno, esta solución, pues, en fin, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero realmente es efectiva solamente en lo que sería el primer piso, del producto. O sea, en el último piso del producto, por una razón muy sencilla. En la medida en que esto está por debajo de los claro, esto ha de estar por encima de las impulsiones, porque si estuviera por debajo el aire se iría, si los conductos de impulsiones estuvieran por aquí encima, el aire se iría directamente de aquí para aquí, no pasaría por el producto. Lógicamente, en este caso los conductos de impulsión están algo más abajo. Entonces, bueno, por tanto, esa corriente, como os he dicho antes, es la corriente de aire del ventilador y encima repartida a todo el ancho de la superficie. Es una corriente de aire de velocidad muy baja y que únicamente tiene efecto sobre el primer piso y a veces aún no entero de la cámara. Bueno, esta es una solución de recurso. Y también hay otra, que sería la de los flujos intermedios. Es decir, bueno, como por aquí abajo no nos cabe el aire que necesitaríamos para trabajar bien, pues bueno, dividimos la corriente de aire en 2, dejamos aquí un espacio libre, entonces esta parte trabaja como de la forma tradicional y luego aquí le inyectamos una corriente de aire suplementaria que nos ayude a secar la parte de arriba. Bueno, y esto además también se podía combinar con el flujo inverso si quisiéramos, ¿no? Bueno, evidentemente la resultante que tienen los chorros de aire que van al suelo no es la misma que la de los que tienen los chorros de aire aquí. En locales suficientemente estrechos esto pues funciona, yo tengo constancia de ello, pero ya sería más difícil que eso funcionara en locales un poco más anchos. De todas maneras, también he de decir que esto ya es una opinión personal mía,
que para hacer esto, pues más valdría, en vez de dejar esto vacío, dejar esto, dejarse de mandangas, poner los conductos arriba y soplar a la manera tradicional y obtendríamos lo mismo. Bueno, hacer un inciso sobre los temas relacionados con el mantenimiento, ¿no? Esto es algo bastante endémico, y es que, así como todos estamos acostumbrados a llevar nuestro coche a revisión cada 15.000 kilómetros para cambiar el aceite, que nos hagan la puesta a punto y una serie de cosas, pues los secaderos pobrecitos, como no tienen ninguna importancia, porque total nos ayudan a ganarnos la vida, pues esos no, esos pues hasta que revienten, hasta que revienten no se les atienden. Pues no, es decir, hay que hacer un programa de mantenimiento que nos evite, pues no todas, pero al menos el 80% de las incidencias sí. Entonces, pues bueno, hay cosas que afectan a lo que sea el compresor, como sería, pues bueno, el cambio de aceite, la limpieza del filtro, en fin, la comprobación de los conductores de presión. Entonces, el climatizador, pues bueno, ver si las correas están tensadas, si las conexiones eléctricas están bien apretadas, etc. Los automatismos, bueno, controlar también si la sonda de humedad está bien calibrada, en fin, verificar los termostatos de seguridad, los pesostatos de seguridad, las fijaciones de las tuberías, etc. Hay toda una serie de mantenimiento, toda una serie de operaciones de mantenimiento preventivo que, en fin, o sea, que aunque yo, digamos, mi mundo ha sido el del diseño y el de la fabricación, pues he de decir que es importante tener en cuenta, porque eso podría, a la larga, yo creo que ahorrar dinero y preocupaciones a los usuarios de los equipos, ¿no? Bueno. Entonces, ya para acabar el rollo este que les estoy soltando, pues quisiera hacer una pequeña mención a los criterios a la hora de escoger un equipo, criterios que normalmente suelen reducirse a uno, que es la última página del presupuesto, para ver cuál es el más barato. Bien, el precio es importante, pero también hay alguien que dice que lo barato a veces sale caro. Entonces, pues bueno, también es cierto que es difícil que un usuario normal tenga suficiente no exactamente capacidad mental, sino mecanismos o instrumentos de raciocinio para poder comparar, o elementos técnicos suficientes para poder comparar, ¿no? Yo aquí cito unos cuantos, ¿no? O sea, lo primero sería establecer unas condiciones de funcionamiento del equipo a la hora de encargar un equipo, a la hora de seleccionar, decir, bueno, oiga, yo quiero que este equipo a 6 grados y el 75% de humedad sea capaz de sacarme 25 kilos de agua por hora, ¿eh? Porque esto ya es la merma que yo necesito, o que sea capaz de sacarme tanta merma en tantas horas de funcionamiento. Bien, ese sería un criterio. Entonces, pues, todo el mundo le dirá, pues mire, mi equipo lo saca y el mío vale la mitad que el de este señor. Bueno, entonces, vamos a ver. Otra cuestión será, decir, bueno, pues a ver, ¿usted cuánto aire mueve? ¿Mueve más aire, mueve menos aire? Luego hablaremos, ¿no? Porque en principio, pues no es lo mismo mover poco aire que mover mucho aire, en coste y en funcionamiento. ¿Usted qué potencia frigorífica me da? No, yo la suficiente. Bueno, pero usted me da 50.000 frigorías, 50.000 kilocalorías, o me da 30.000. No, yo le doy 30.000. No, yo le doy 50.000. Bueno, en principio a lo mejor es mejor las 50.000, pero a lo mejor no hacen falta. Y, a ver, además de que el compresor es de 50 caballos o es de 30, las baterías que me pone, ¿de qué superficie son? Porque, claro, las baterías tienen su importancia a la hora de que la máquina me rinda más o me rinda menos. No solamente la de frío, la de calor también.
como luego veremos. ¿Y el ventilador? ¿Qué tipo de ventilador me pone usted? O sea, ¿me pone un ventilador reforzado? ¿Me pone un ventilador así de feria o qué? ¿No? Eso en general para todos los equipos. Por lo que serían equipos centralizados, pues que los puede haber distintos tipos. Bueno, en el caso de los equipos que van con agua glicol, el desescarche, ¿cómo lo va a hacer usted? Haciendo circular el glicol caliente por la batería fría, así por las buenas, con un juego de válvulas que al cabo de un poco tiempo se pueden pasar, entonces se me va a mezclar el agua fría con el glicol frío con el caliente, o me va a hacerlo por circuito independiente o qué. A ver, y en la instalación centralizada, el intercambiador que usted me pone, ¿qué salto térmico va a tener? ¿5 grados o 10 grados? Porque claro, según me ponga el intercambiador, la central trabajará en condiciones mejores o peores y yo voy a gastar muchos más kilovatios de corriente de una manera que de otra, ¿no? ¿Con qué simultaneidad me ha calculado usted esa central? Porque claro, puede ser que yo tenga 20 equipos de 50.000 frigorías, bueno, pues yo tengo 1.000.000 de frigorías instalados. Muy bien, pero como no todos van a funcionar a la vez, pues yo preveo que voy a tener con 200.000 frigorías va que arde. Bueno, pero sepa usted que con 200.000 frigorías puede tener solamente 4 secaderos de los 20 funcionando. A lo mejor en vez de 200.000 necesita 400.000 para que al menos puedan funcionar 8 a la vez. Bueno, todas esas cosas hay que mirarlas. Y entonces, ciertamente, el problema que hay es que normalmente el que compra, primero, cuando encarga un presupuesto, pues lo encarga de una forma tan genérica, tan poco precisa, que finalmente hace comparar churras con merinas, ¿no? En este sentido, yo pienso que es importante la labor de las ingenierías, que deberían centrar con mayor precisión las condiciones de la oferta. Aunque realmente las ingenierías, lógicamente, van a rehuir hacer de juez, por aquello de que no solamente hay que... La mujer del rey no solamente ha de ser honrada, sino que ha de parecerlo, ¿no? Que es decir, la ingeniería ha de establecer las condiciones y luego probablemente, si el cliente se lo pide, puede opinar, pero no va a dedicarse a opinar de oficio, no sea cosa que alguien crea que anda la ingeniería conchavada con alguno de los proveedores, ¿no? Entonces, habría que recabar una opinión independiente. Y eso es un poco lo difícil, pero bueno, yo lo dejo ahí. A lo mejor esa opinión independiente puede ser la de un frigorista que no se haya presentado al concurso. A lo mejor vale la pena gastarse un dinero en decir, oye, mira, yo a ti no te voy a comprar, pero por favor analízame todo esto. Bueno, pues yo pienso que eso puede ser un dinero bien empleado. Bien, en equipos autónomos, pues bueno, aparte de la potencia del compresor y todo lo que hemos dicho antes, pues hay factores que nadie tiene en cuenta. Como por ejemplo, pues qué capacidad tiene el recipiente de líquido. Lo normal es poner recipientes de líquido pequeños, con lo cual, pues bueno, el fabricante, pues perfecto, porque es más barato, pero claro, el usuario en invierno ha de poner gas porque se ha quedado en el condensador y no llega el recipiente, y en verano, como que el recipiente, el que baja del condensador no cabe, pues ha de quitar gas. Y claro, a precio que va el gas, eso pues es una pasta. Quien dice eso dice el condensador exterior. El condensador exterior, bueno, pues no es lo mismo que sea grande a que sea pequeño. Ya no para que no salte por alta, sino para que en condiciones de invierno pues podemos ir a condensar lo más bajo posible y tengamos un mayor rendimiento frigorífico. Esto es muy importante, o sea, nos podemos ahorrar tranquilamente de un 20-30% de un 20% muy bueno entre condensar a 45 o condensar a 30 grados de temperatura. Y en invierno lo podemos hacer perfectamente, y más abajo también. Bueno, luego también hay en los equipos autónomos hay otro aspecto, que es, sobre todo con los refrigerantes nuevos, que es el tema del flash gas, el efecto flash gas. El efecto flash gas no es otra cosa que los que tenéis equipos autónomos, pues lo sabréis, pues que cuando se hace una transición de la condensación externa a la condensación interna, se produce un burbujeo en la línea de líquido que a veces dura mucho tiempo. Durante ese tiempo la máquina no rinde
casi nada, porque la línea de gas, la línea de líquido, en vez de estar llena de líquido, está llena de gas. Bueno, algunos han conseguido este efecto minimizarlo o eliminarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un tema importante a conocer. Bueno, yo daría aquí por terminado la parte expositiva y preferiría pasar a una parte, digamos, más de diálogo, en que yo puedo sugerir algunos temas, el que quiera puede añadir otros. Si no hay preguntas, pues yo voy a contestar los que enuncio, y si hay preguntas, pues los contestaremos todos, ¿no? Preguntas que a mí se me ocurren. ¿Qué es mejor? ¿Que en un secador haya mucho aire o que haya poco aire? Tema. Otro tema. Las expiraciones, o sea, lo que son las bocas de expiración, influyen mucho o poco en la uniformidad del producto. Otra. Oiga, los secaderos que son cuadrados no funcionan bien. ¿Es verdad o no es verdad? Otra. Cuanta más potencia, mejor funciona el secadero. ¿Es verdad o es mentira? Se seca más en la fase de calor que en la fase de frío. Es decir, cuando el equipo está funcionando, aportando no solamente frío, sino calor, la máquina, o sea, saca más agua que cuando está dando solo frío. ¿Es mejor trabajar por tiempo o en fases de tiempo de funcionamiento, tiempo de parada o por consigna de humedad? ¿Los equipos centralizados rinden más que los autónomos o es al revés? La renovación de aire, esto no sirve para nada. O sí sirve. ¿Alguna pregunta más? Bien. Los refrigerantes, el 134 es mejor que el 404. Respondo. Mejor responder a las preguntas que se me hacen que a las que me invento. A ver, el 130, sabéis que hay distintos refrigerantes, ¿no? El más usual actualmente es el 404 o el 507, que viene a ser casi lo mismo. Bien. Entonces, algún fabricante de equipos postula el 134. El 134, ciertamente, en las mismas condiciones de trabajo, es decir, en las mismas condiciones de evaporación y de condensación, rinde, según los casos, entre un 10 y un 5% más que el 404. Eso tiene su salvedad, y es que si yo al mismo equipo, es decir, el mismo equipo físico, lo hago a trabajar con 134, con 404, o maravilla me rinde más el que va con 404. ¿Por qué? Porque el 134 tiene mayor rendimiento, pero a su vez necesita mayor dimensión de batería y mayor dimensión de condensador. Si lo hago funcionar con las condiciones antiguas, me rinde menos. Eso hay que saberlo. Aparte de que, evidentemente, luego esa diferencia de coste, unida a que el compresor ha de ser mayor en el caso del 134 que el 404, la economía, a mi modo de ver, es algo más que dudosa. ¿Cómo? A ver, no te entendí. Ah, bueno, bien. O sea, me dice si hay una diferencia, quiere decir, para la misma capacidad de, o sea, para el mismo volumen de cámara, si es lo mismo que el local sea estrecho y largo o que sea más corto o ancho. Bueno, esto viene un poco a razón de lo que decía de los secaderos cuadrados. En principio, no hay... En principio, digamos que en cuanto a potencia frigorífica, sería lo mismo. Es decir, allí donde funcionan 50 caballos, para un local de X metros cúbicos, pues de una forma determinada también será para el mismo local de forma distinta. El único que va a afectar va a ser en la ventilación. Es decir, en la ventilación, en la medida en que... Joder. No sé dónde estoy.
el texto. Bueno, en fin, ya se ha ido de vacaciones ya. En la medida en que el local sea más ancho, evidentemente la corriente de aire ha de tener más fuerza, con lo cual el ventilador ha de darme el mismo caudal, pero con más velocidad, por tanto con más presión. Posiblemente puede ocurrir que allí donde yo antes iba con un motor de 10 caballos tenga que poner uno de 15 para entendernos, ¿entiendes? Pero en principio es lo mismo. Otra cosa es que un local cuanto más ancho es, pues más desaprovechado está el espacio que ocupa la máquina, porque ese es un espacio vacío que no sirve para nada. Sí, sí. Bueno, bueno, ahí me pregunta si un equipo puede servir para para toda clase de local. Entonces, bueno, yo puedo decir que sí o que no dependiendo del equipo. Es decir, si un equipo dispone de un ventilador capaz de soplar tanto a 25 metros por segundo como a 15, pues sirve el mismo equipo. Si ese equipo solamente es capaz de soplar a 15 metros por segundo, pues solamente puede tener un local de 6 metros de ancho, no de 8, ¿entiendes? Porque entonces el aire tendrá tendencia a levantarse más y a quemarme más el producto. Eso dicho en principio, y no tendréis en cuenta las cifras que os he dado, pero cualitativamente es así. Es decir, cuanto más ancho es el local o más alto es, que por tanto hemos de poner los conductos más arriba, con más fuerza de soplar el ventilador. Y por tanto, aunque el caudal, la relación caudal-volumen sea la misma, normalmente tenemos que utilizar un ventilador capaz de dar más presión, o sea, de girar a más vueltas, y por tanto un motor más potente. Bueno, sí, preguntan sobre las válvulas electrónicas. Bueno, eso de... esto, digamos que no se puede dar una respuesta taxativa. Es decir, para un secadero que debe funcionar en régimen fijo, mi opinión es que una válvula electrónica, que su margen de actuación estaría entonces ya solamente circunscrito al hecho de que la condensación fuera un poco más alta, un poco más baja en función de las condiciones exterior, probablemente una válvula una válvula termostática de las convencionales sería suficiente. Ahora bien, si nosotros hacemos un secadero que ha de funcionar en distintas condiciones, de funcionar tanto a 4 grados como a 15, y encima queremos que sea capaz de aprovechar la condensación a 20 grados en invierno y a 45 en verano y tal, probablemente entonces sí que necesitamos una válvula electrónica que la virtud que tiene es que tiene un mayor margen de actuación y nos permite tal. Hay otro caso en el cual también la válvula electrónica va muy bien, que es cuando, sobre todo en cámaras de ciclo completo de jamones, en que queremos tenerla dispuesta para poder hacer un estufaje. Claro, nosotros en un estufaje hemos de sacar muy poca agua y realmente no nos hace falta mucha potencia frigorífica en comparación con lo que es el secado posalado. En ese caso no tiene demasiado sentido que trabajando, bueno, aquí con ibérico a 22 o 24 grados o con blanco a 30 grados, no tiene demasiado sentido utilizar toda la potencia de la máquina y entonces evaporar muy para arriba. Y entonces con la válvula electrónica es más fácil limitar la presión, la temperatura de evaporación. O sea, hay que ver cada caso. O sea, no necesariamente poner una válvula electrónica no necesariamente es imprescindible ni siquiera útil. En muchos casos lo es, en otros pues menos. En cualquier caso, una válvula electrónica nunca va a ir peor que una, que una manual, pero en ocasiones no hace falta. Cuanto menor sea el rango de variación de funcionamiento del equipo, pues menos falta hace. Bueno, ¿alguna más? Sí. Bueno, me dicen que ya es hora de dar por terminada la sesión. Os doy gracias por vuestra atención y, en fin, espero que poco a poco la hoja de pino pase a ser una hoja de encina y dentro de un tiempo podamos reunirnos explicando cómo han mejorado las cosas. Gracias.